Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Learning by Simón. Este es un espacio online donde ponemos a disposición de arquitectos, ingenieros, electricistas y estudiantes toda una serie de talleres que abarcarán datos técnicos de producto, recomendaciones de instalación y donde además analizaremos tecnologías y tendencias que van a marcar o que están marcando el futuro de nuestro sector. Mi nombre es Rafa Criado y soy el responsable de formación aquí, en Simón. Veréis, mucho antes de la llegada de los dispositivos móviles, de las redes sociales y de la vida conectada al cloud, pues seguramente y durante generaciones el último de los elementos que tocábamos antes de ir a dormir era un interruptor Simón. Que la tecnología lo cambia todo es algo que ya nadie pone en duda. Y es que ahora vivimos en la era de la digitalización permanente y en apenas 8 años pues hemos pasado del directo a hacerlo todo a través de una pantalla. Pero también hay que reconocer que la democratización del universo digital nos está ayudando mucho, tanto en la seguridad para saber que tus padres están bien o que tu hijo sigue en casa, como en la eficiencia o en el ahorro de energía, por ejemplo, para evitar que esa luz del pasillo pues, esté siempre encendida. O simplemente en la comodidad de que tu casa pues, te reciba siempre como a ti te gusta. Seguramente habrás oído hablar del Internet de las cosas, pero ¿sabes qué tecnologías son las que posibilitan que los dispositivos conectados de tu casa funcionen? ¿Sabes por qué un dispositivo inteligente puede aportar eficiencia, seguridad o confort en tu vivienda? Bien, pues durante los próximos minutos vamos a divertirnos un poco hablando de tecnología y si es posible vamos a tratar de aprender alguna cosa nueva o descubrir algo que sea realmente interesante, sobre todo a ti que estás ahí al otro lado de la pantalla. Pero en esta presentación, además, no voy a estar solo. Me acompaña una pequeñísima amiga que últimamente se ha convertido en mi mejor ayudante. Alexa, bienvenida. Gracias, Rafa, y gracias a los que nos seguís atentamente desde el otro lado de la pantalla. Espero que os resulte interesante lo que hoy os vamos a contar. Bien, por si aún no lo sabéis, más del 60% de la población mundial ya tiene acceso a un Internet estable. Y el porcentaje de adopción tecnológica roza ya el 90% en franjas de edad de entre los 15 y los 45 años en la mayoría de los países desarrollados. Desde su nacimiento, allá por los años 70, esta tecnología se ha convertido en algo tan fundamental como la luz o el agua en nuestro día a día. Alexa, ¿qué opinas de esto? Pues, creo que tienes toda la razón, Rafa. Si hay algo que ha cambiado en los últimos años, es el hecho de que el Internet ya no es solo para las personas. El Internet ahora es también el Internet de las cosas. ¿Y tú, Rafa, qué opinas de esto? Es verdad que desde hace algunos años la llegada del Internet y de la inteligencia artificial, en algunos casos, pues apoyada en un cloud y otras veces en el propio dispositivo, dependiendo de la memoria y de la capacidad de computación del mismo, pues están haciendo cambiar la percepción que tenemos de algunos de los aparatos y electrodomésticos que tenemos en nuestro entorno, pero también de nuestra propia casa, que hasta ahora había sido percibida como un elemento pasivo, más bien destinado a ser morada o a dar cobijo de sus habitantes. Sin embargo, ahora estos espacios se están convirtiendo realmente en espacios activos y orientados a satisfacer las necesidades que los usuarios del siglo XXI tenemos. Alexa, ¿dirías que esto es así? Tienes razón, Rafa. El confort, la seguridad, la eficiencia energética o el simple hecho de conseguir que las acciones más rutinarias del día a día puedan ser realizadas de modo automático ayuda a simplificar todas esas cosas que siempre olvidas, como por ejemplo, esa luz del baño que no hay forma de que la apagues. Menos mal que estoy yo para comprobarlo. Apagada. Bien, gracias Alexa.
La verdad es que no sé cómo he sido capaz de acordarme de respirar todos estos años sin que tú me lo recordaras. Puedo añadir un recordatorio si lo No, no, necesitas. no, no, no. Por el momento me conformo con que te quedes ahí, calladita, y cuando te lo pida, pues me ayudes a disfrutar de una película en un ambiente ideal o que cuando me vaya de casa tenga la tranquilidad de que siempre hay alguien que se queda al mando de todo. Bueno, como veis, va a cambiar la forma en la que convivimos con nuestras casas, ya que de repente, pues todo va a estar conectado. Y esto realmente va a ayudar la mejora de la conectividad inalámbrica, que hace que todo sea mucho más simple. Ya que además antes había que cablear cada uno de los elementos que queríamos automatizar, por lo que los avances en este tipo de comunicación y la simplificación de las programaciones pues están ayudando realmente a la democratización tecnológica que decía al inicio de esta presentación. Em, y esto además permite que viviendas que se diseñaron y que se construyeron muchas décadas atrás, pues además puedan ahora convertirse en este tipo de viviendas activas y conectadas y además al servicio de sus habitantes. Consiguiendo en muchos casos no solo que los usuarios se sientan más cómodos o confortables, sino incluso consiguiendo reducir el consumo energético sin necesidad de acudir a una reforma mucho más invasiva, ¿no? Por lo que este tipo de objetos súper tecnológicos, pero de una instalación más tradicional, pues simplifican también en gran medida las instalaciones complejas. Alexa, vamos a profundizar un poco más en la comunicación inalámbrica. Que todos los objetos de la casa estén conectados ya no es un futurible. Porque ya puedes hacer que todos los enchufes, interruptores, persianas o reguladores de luz estén conectados y actúen de manera autónoma. Bueno, o mediante rutinas, y no solo los interruptores y demás mecanismos eléctricos. Puede ser una televisión que te ofrece series en función de tus preferencias, o que se apaga sola cuando detecta que te has dormido, o detecta que no hay nadie, ¿no? O un frigorífico que te avisa cuando van a caducar algunos alimentos, o que te permite ver lo que te queda dentro mientras estás haciendo la compra en el supermercado. O como vemos aquí también, ¿no? Una lavadora a la que ya no hace falta ponerle el detergente y que puedes activar en remoto para que cuando llegues a casa, pues la ropa esté lista para secarse o para tender, ¿no? Bueno, seguramente lo de tender creo que aún no se ha conseguido, pero es algo que igual deberían de empezar a trabajar algunos fabricantes. Eh, Sabes, creo que te olvidas de alguien. Es verdad, Alexa. Los altavoces inteligentes os convertiréis durante la próxima década en un elemento indispensable en nuestras casas, porque en muchos casos no solo actuáis como concentradores multidispositivos, sino que además sabéis combinar entre dispositivos físicos conectados y otras aplicaciones para, por ejemplo, hacer que suene una banda sonora concreta cuando llego a casa en función de mi estado de ánimo o de la época del año en la que estemos, o que incluso me ayudes de un modo sencillo a hacer una receta o encontrar mi teléfono perdido normalmente entre los cojines del sofá. Gracias, Rafa. Ya sabes que estoy encantada de poder ayudarte. La realidad es que desde hace algunos años nos hemos ido acostumbrando a escuchar términos, conceptos o palabras que ya sabemos que un coche, una televisión, un smartphone o un interruptor tienen que incorporar en su descripción de producto, ¿no? De hecho, si eres de los que crecimos oyendo hablar del ABS en los anuncios de coches nuevos durante los 80, pues a estas alturas ya sabrás lo importante que es para tu seguridad, aunque desconozcas aún hoy el significado real de su abreviatura. Seguramente ocurre algo parecido con tecnologías como el Wi-Fi o el Z-Wave, ¿no? Que nos vamos acostumbrando poco a poco a utilizarlas, pero en realidad sigue habiendo un gran desconocimiento sobre ellas. Y es que, aunque llevamos ya algunos años oyendo hablar del IoT o del Internet de las Cosas,
del universo de dispositivos conectados y probablemente también del Z-Wave o del Z-Wave Plus, es muy posible que a estas alturas realmente no sepas que el Z-Wave es un protocolo de comunicación inalámbrica diseñado específicamente para funciones de automatización en viviendas. Verás, Z-Wave es una marca y un protocolo de comunicación que fue patentado en el año 2005, mucho antes de que empezase toda la era de los smartphones y los superdispositivos conectados, y lo hizo la empresa danesa ZenSys. Este protocolo ha tenido múltiples evoluciones. En la actualidad, la propietaria de la evolución de este estándar de comunicación inalámbrica es Silicon Lab, que es una compañía estadounidense líder mundial en la definición del Internet de las Cosas y que desarrolla chipsets específicos para dispositivos IoT. Las principales ventajas del uso del Z-Wave en vivienda son la fiabilidad, porque en realidad si los dispositivos inteligentes de tu casa no son fiables, tu casa se va a convertir en un espacio incómodo y frustrante. La fiabilidad de los dispositivos inteligentes o de la domótica resulta a menudo una preocupación a la hora de tomar la decisión de realizar estas inversiones, ¿no? Por eso, elegir un protocolo que sea fiable es sin lugar a duda la opción más inteligente. Alcance. Una de las ventajas del Z-Wave es la banda de frecuencias en la que trabaja. Se mueve entre los 868 y los 921 MHz. Esto consigue que su capacidad de penetración sea mayor, llegando mucho más lejos y a más rincones de tu casa, en comparación con otros protocolos de comunicación como el Wi-Fi, el Bluetooth o el Zigbee. Despliegue de la red. Otro de los aspectos destacados de Z-Wave es precisamente el despliegue de la red, ¿no? Y que se trata de una red mesh. Esto significa que todos los dispositivos hablan entre sí, o lo que es lo mismo, que todos los dispositivos reciben y emiten señal, estableciendo diferentes rutas en función del estado de la red. De este modo, siempre se asegura un mayor rango de cobertura, además de una mejor y mayor estabilidad de la misma red. Aunque, al contrario que en otros protocolos, esta red Z-Wave tiene una limitación máxima de 232 dispositivos, con un límite de 4 saltos entre ellos, a contar siempre desde el concentrador o el hub. Esta limitación de dispositivos se debe básicamente a que se trata de un protocolo de comunicación específicamente diseñado para la automatización en viviendas, por lo que esta limitación se convierte en realidad en una ventaja en viviendas de uso residencial, dado que el número máximo de elementos conectivos que vamos a instalar siempre va a estar muy por debajo de estos 232. Vamos a un ejemplo. En una vivienda media de 70 metros cuadrados se suelen instalar aproximadamente unos 50 mecanismos eléctricos entre interruptores, enchufes, etcétera, de los cuales normalmente no es necesario automatizar más de un 20%. Es decir, que en torno a 10 dispositivos conectivos por vivienda. Por lo que este límite físico de elementos y saltos entre dispositivos de la red va a contribuir a evitar que existan retardos entre los envíos o la recepción de mensajes, aumentando así la velocidad de implementación de cada una de las acciones. Interoperabilidad. Probablemente, y de eso estamos seguros, es que no vas a querer llenar tu casa de gadgets ni tu teléfono móvil de aplicaciones que saturan su memoria, y menos aún aprender a navegar por todos los menús de cada una de estas aplicaciones, por lo que la Z-Wave Alliance es la responsable de la certificación de todos los dispositivos Z-Wave, que es una de las principales razones por las que este protocolo se puede considerar superior a otros. Gracias a estos controles se asegura que cada dispositivo Z-Wave va a funcionar con un controlador Z-Wave o con un hub, ¿no? Independientemente del fabricante del producto. Mientras que el dispositivo esté certificado, vas a poder conectarlo a la red existente y pues va a comenzar a comunicarse con el concentrador y con otros dispositivos inteligentes, formando así parte de la red Z-Wave de tu vivienda sin mayor problema.
Seguridad en la red. Cuando nos decidimos a realizar una instalación de dispositivos conectados a Internet y además estos dispositivos se conectan de modo inalámbrico, pues siempre nos surge la duda acerca de cómo de segura puede ser la red. Verás, el protocolo Z-Wave utiliza un estándar de cifrado AES 128 que también es utilizado por entidades bancarias o gobiernos para la certificación y la protección de datos ante cualquier acceso ilícito. Este método criptográfico usa el denominado algoritmo de Reindel en combinación con el cifrado de bloque simétrico. Las longitudes de bloque y de clave están ya definidas, ¿no? Respectivamente. De este modo, la longitud de bloque es, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, de 128 bits y la longitud de clave es de 128, de 192 o 256 bits. Creo que estos son unos términos un poco complejos, pero en resumen es que el protocolo Z-Wave es un protocolo absolutamente seguro. Seguro también para la salud. Probablemente este es el punto que mayor controversia genera a la hora de elegir un sistema con conectividad inalámbrica, ¿no? El miedo a las ondas. En el medio en el que vivimos, en realidad hay campos electromagnéticos por todas partes, aunque sean invisibles para el ojo humano. Que es verdad que yo he ido a algún bar cuando se podía salir donde el wifi se veía, porque era tan sucio que el wifi se podía ver. Bueno, bromas aparte, se producen campos electromagnéticos, por ejemplo, por la acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, por el efecto de las tormentas. El campo electromagnético terrestre, pues es el que provoca la orientación de las agujas de las brújulas. Y los pájaros o los peces pues, utilizan estos mismos campos electromagnéticos para orientarse. Pero, ¿qué otras fuentes de campos electromagnéticos existen? Veréis, además de estas fuentes naturales, en el espectro electromagnético hay también fuentes generadas por el hombre. Por ejemplo, para diagnosticar la rotura de un hueso se utilizan los rayos X, ¿no? La electricidad que surge de cualquier toma de corriente siempre lleva asociados campos electromagnéticos de baja frecuencia. Y además, se utilizan ondas de radio de frecuencia un poco más alta para transmitir información, ya sea por medio de antenas de televisión, de estaciones de radio o de telefonía móvil. ¿Cuáles son las diferencias entre estos campos electromagnéticos? Pues aquí es donde está lo esencial, ¿no? Y es, veréis, la longitud de onda y la frecuencia son las que determinan las características más importantes para la diferenciación de estos campos electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas en realidad son transportadas por partículas llamadas cuantos de luz. Los cuantos de luz de ondas con frecuencias más altas normalmente tienen longitudes de onda más cortas, por lo que significa que transportan mucha más energía que las de ondas de menor frecuencia que tienen esas mismas longitudes de onda un poco más largas. Algunas ondas electromagnéticas transportan tanta energía por cuanto de luz que son capaces de romper los enlaces entre las moléculas, resultando en realidad altamente perjudiciales para la salud si nos exponemos a ellas sin protección. Pero de las radiaciones que componen el espectro electromagnético, solo los rayos gamma, que emiten normalmente los materiales radiactivos, los rayos cósmicos y los rayos X, tienen esta capacidad, que se conoce como radiación ionizante. Las radiaciones compuestas por otros cuantos de luz, sin la energía suficiente como para romper estos enlaces moleculares, se conocen como radiación no ionizante. Las fuentes de los campos electromagnéticos que son generados por el hombre y que constituyen en realidad una parte fundamental de nuestra sociedad, la electricidad, las microondas y los campos de radio como el Wi-Fi o el Z-Wave, están justo en el extremo correspondiente a longitudes de onda relativamente largas, pero de frecuencias más bajas. Y estos cuantos de luz no son capaces de romper los enlaces químicos. Por lo tanto,
tranquilidad. Tanto el protocolo Z-Wave Plus como el Wi-Fi emiten en rangos de frecuencias bajos y su radiación está denominada como radiación no ionizante, por lo que exponerse a este tipo de frecuencias es absolutamente seguro para tu salud y la de los tuyos. Para finalizar, me gustaría dejaros una reflexión, y es que vivimos, como he dicho al principio, en la era de la digitalización permanente y que en apenas 8 años pasamos del directo a verlo todo a través de una pantalla. La vivienda y en general el sector de la baja tensión cada vez se vuelven más tecnológicos. Y en este ambiente tan cambiante, la influencia del sector de la electrónica de consumo es cada vez mayor. Cada día vemos cómo aparecen nuevos gadgets cuya única misión es la implantación rápida de producto en un mercado masivo como es el de la vivienda residencial, con vistas a la obtención de una fuente de ingresos inagotable, como lo es la captura de datos de los usuarios. Y por lo general, estos aparatos son productos de baja calidad y con una durabilidad muy corta, por lo que, como usuarios finales, también estamos contribuyendo a la superproducción de basura electrónica. Si ya hablamos de que un teléfono móvil debería durarnos una media de 25 años para que fuese naturalmente sostenible, imaginad qué pasará cuando dentro de unos años este tipo de gadget se empiecen a consumir de un modo masivo. Fabricantes como Simón hemos apostado por las soluciones inteligentes cuyo objetivo no sea otro que el de mejorar el confort de las personas, produciendo mecanismos inteligentes, pero de instalación tradicional, es decir, que van instalados donde tenías tu anterior interruptor o la base de enchufe que un técnico electricista te instaló hace ya muchos años. Como ejemplo, nuestra serie 32 cumplió 60 años en 2020 y la 31 acaba de cumplir 42. Esto sí podemos decir que es naturalmente sostenible. Pero es que además, ahora sabemos que el material con el que se producen todos estos dispositivos también influye en el medio ambiente. Por eso, ahora utilizamos nuevos materiales y embalajes 100% reciclables. En los próximos años nos va a tocar aprender de megas, de gigas y de datos, porque irremediablemente vamos encaminados hacia un mundo del Internet ubicuo. Es decir, que dentro de muy poco, al igual que ocurrió con la electricidad, el Internet va a estar en todas partes. Por eso, en Simón queremos ser impulsores de este aprendizaje y ponemos en marcha un proyecto de formación para que el profesional del sector eléctrico aprenda a instalar, configurar y mantener adecuadamente dispositivos IO y que además pasen a formar parte de nuestra red de instaladores profesionales sobre la que nos apoyaremos para la instalación y el mantenimiento de nuestras soluciones más tecnológicas. Y hasta aquí esta presentación de hoy. Quiero finalizar dando las gracias a todos los que habéis terminado este webinar, este taller online, por vuestra atención, por vuestro tiempo, incluso por vuestros datos de Internet que habéis invertido hoy en escucharnos. Espero seguir en contacto con vosotros. Hasta la próxima. Aunque al final se le haya olvidado despedirme, resulta muy interesante todo lo que cuenta. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo evento.